Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo de ellos como individuos talentosos, sino de la conexión tan especial que tienen y cómo, según Hande, Kerem ha sido una fuente constante de inspiración para ella. Sí, lo escucharon bien, la mismísima Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en entrevistas, declaraciones y momentos clave que nos revelan esta increíble dinámica. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y para los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La noticia de que Hande Erçel considera a Kerem Bürsin su eterna inspiración ha causado un revuelo enorme en las redes sociales y entre los fans de ambos. Y no es para menos, ¿verdad? Su química en la pantalla en Senkalkam fue simplemente innegable, y aunque su relación romántica llegó a su fin, el impacto que tuvieron el uno en el otro parece ser duradero. Vamos a empezar analizando algunas de las declaraciones públicas que Hande ha hecho sobre Kerem a lo largo del tiempo. En varias entrevistas, especialmente durante y después de la emisión de Senkalkam, Hande ha hablado abiertamente sobre la influencia positiva que Kerem tuvo en su trabajo y en su crecimiento personal. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron sobre los desafíos de interpretar a Eda Yildiz, y ella respondió que la confianza y el apoyo de Kerem fueron fundamentales para ayudarla a superar esos desafíos. Ella mencionó algo muy bonito sobre cómo Kerem la animaba a tomar riesgos, a explorar nuevas facetas de su personaje y a confiar en su instinto. No solo se trataba de aprenderse las líneas y seguir las indicaciones del director, sino de realmente meterse en la piel de Eda y darle vida de una manera auténtica y conmovedora. Y eso, según Hande, fue en gran parte gracias a Kerem. Él creía en ella incluso cuando ella misma dudaba, y esa fe inquebrantable la impulsó a dar lo mejor de sí misma. Pero no solo se trata de palabras bonitas. También podemos ver esa inspiración reflejada en la evolución de Hande como actriz. Si comparamos sus trabajos anteriores con su actuación en Senkalkam, notamos una diferencia significativa en su expresividad, en su capacidad para transmitir emociones complejas y en su conexión con el público. Y aunque por supuesto su talento natural y su arduo trabajo son factores importantes, es innegable que la dinámica con Kerem, esa colaboración creativa tan intensa y gratificante, contribuyó a desbloquear un nuevo nivel en su potencial actoral. Además, me parece importante destacar que esta inspiración no se limita al ámbito profesional. Hande también ha insinuado que Kerem la ha inspirado a ser una mejor persona, a ser más valiente, más auténtica y más comprometida con sus pasiones. Recuerden que ambos son personas muy comprometidas con causas sociales y ambientales, y es probable que esa conexión también haya fortalecido su vínculo y haya sido una fuente de inspiración mutua. Otro aspecto que me parece interesante analizar es la forma en que ambos se apoyaban públicamente. Recuerdo muchísimos mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, comentarios llenos de admiración y respeto, y gestos que demostraban que se valoraban y se admiraban tanto en el ámbito profesional como personal. Esa actitud de apoyo y aliento constante es fundamental para cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional, y es un claro indicio de que su conexión iba más allá de lo superficial. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntarán si esta eterna inspiración podría significar una reconciliación en el futuro. Y aunque nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, creo que es importante separar la especulación romántica de la realidad de una relación que, aunque haya terminado como pareja, sigue siendo significativa e importante para ambos. La admiración, el respeto y la inspiración mutua pueden existir independientemente de una relación romántica, y es posible que Hande y Kerem hayan encontrado una forma de mantener esos elementos positivos en su vida, incluso después de su separación. También es crucial recordar que ambos son profesionales exitosos con carreras individuales muy prometedoras. Hande está enfocada en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y sigue demostrando su versatilidad como actor. Es importante respetar sus decisiones y apoyarlos en sus respectivos caminos, sin imponerles expectativas o deseos que no son suyos. En resumen, la declaración de Hande Erçel sobre que Kerem Bürsin es su eterna inspiración
nos revela una conexión profunda y significativa que va más allá de una simple relación romántica. Nos habla de admiración, respeto, apoyo mutuo y una influencia positiva que ha impactado tanto en su carrera profesional como en su crecimiento personal. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejarnos valiosas lecciones y recuerdos que nos acompañarán para siempre. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren a ser mejores, a alcanzar nuestro máximo potencial y a vivir una vida más auténtica y significativa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es quedarnos con lo positivo, la inspiración, el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Antes de despedirme, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la inspiración mutua es fundamental para el éxito profesional? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, para ampliar esta conversación, quiero profundizar un poco más en los detalles que nos llevan a comprender la profundidad de esta eterna inspiración. Pensemos en la presión que ambos deben haber sentido al protagonizar una serie tan exitosa como Senkalkam. No solo se trataba de actuar, sino de conectar con una audiencia global que se enamoró de su química y de la historia de amor entre Eda y Serkan. Esa presión, lejos de separarlos, parece haberlos unido aún más, creando un espacio seguro donde podían ser vulnerables, apoyarse mutuamente y crecer tanto personal como profesionalmente. Profundizando en la química que mostraron en la pantalla, recordemos la cantidad de escenas en las que improvisaron, agregando toques personales y momentos espontáneos que hicieron que su relación se sintiera tan real y auténtica. Esa libertad creativa, permitida y fomentada por ambos, es un claro indicador de la confianza que se tenían el uno al otro. No se limitaban a seguir el guión, sino que se atrevían a explorar nuevas posibilidades, a desafiar los límites de sus personajes y a sorprenderse mutuamente. Y esa sorpresa, esa chispa, se transmitía a la audiencia, haciéndonos creer en su amor y en su conexión. Además, es crucial analizar el impacto que tuvo su relación en sus carreras individuales. Senkalkam catapultó a Hande y a Kerem a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero más allá de la fama, la serie les brindó la oportunidad de mostrar su talento en un escenario global y de consolidar su posición como dos de los actores más prometedores de Turquía. En este sentido, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un catalizador para su crecimiento profesional. En cuanto a la influencia de Kerem en la evolución actoral de Hande, es importante recordar que ella ya era una actriz reconocida antes de Senkalkam. Sin embargo, su interpretación de Eda Yildiz marcó un antes y un después en su carrera. Eda era un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones, que requería una gran habilidad actoral para ser interpretado de manera creíble y conmovedora. Y Hande, con el apoyo y la inspiración de Kerem, logró superar todas las expectativas, entregando una actuación memorable que la consagró como una de las mejores actrices de su generación. Pensemos en las escenas más emotivas de la serie, en esos momentos en los que Eda lloraba, reía, sufría o amaba con una intensidad arrolladora. Detrás de cada una de esas escenas, había un trabajo arduo, una preparación meticulosa y una conexión profunda entre Hande y Kerem. Él la animaba a explorar sus emociones más profundas, a no tener miedo de mostrar su vulnerabilidad y a confiar en su instinto. Y ella, a su vez, se entregaba por completo a la interpretación, dejando que sus emociones fluyeran libremente y creando momentos mágicos que quedarán grabados en la memoria de los fans. Pero, ¿qué hay de la influencia de Hande en Kerem? Si bien Hande ha sido más vocal sobre la inspiración que recibe de Kerem, es probable que él también haya encontrado en ella una fuente de motivación y crecimiento. Hande es una mujer fuerte, independiente y apasionada, que no teme expresar su opinión y defender sus convicciones. Su valentía y su autenticidad pueden haber inspirado a Kerem a ser más él mismo, a ser más honesto con sus sentimientos y a luchar por lo que cree. Además, la relación entre Hande y Kerem fue una colaboración creativa en todos los sentidos.
Ambos participaban activamente en el desarrollo de sus personajes, aportando ideas, sugiriendo cambios y trabajando en conjunto para crear una historia de amor que resonara con el público. Esa colaboración, ese trabajo en equipo fue fundamental para el éxito de la serie y para el crecimiento personal y profesional de ambos actores. Y ahora, volviendo a la pregunta de la reconciliación, creo que es importante recordar que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo. Lo que una vez fue una relación romántica puede transformarse en una amistad profunda, una colaboración profesional o simplemente un recuerdo valioso. No podemos saber qué depara el futuro para Ande y Kerem, pero podemos estar seguros de que su conexión, de alguna manera, perdurará a lo largo del tiempo. Es posible que en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse, ya sea en un nuevo proyecto, en un evento benéfico o simplemente en un encuentro casual. Y en ese momento podrán recordar los buenos tiempos, celebrar los logros compartidos y seguir inspirándose mutuamente. Porque al final la eterna inspiración no se trata de una relación romántica, sino de una conexión humana profunda y significativa que trasciende el tiempo y el espacio. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser una fuente de inspiración, crecimiento y transformación. Nos enseña que el amor, la amistad, el respeto y la admiración pueden coexistir y que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejarnos valiosas lecciones y recuerdos que nos acompañarán para siempre. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de rodearnos de personas que nos inspiren a ser mejores, a alcanzar nuestro máximo potencial y a vivir una vida más auténtica y significativa. Así que, mis queridos suscriptores, espero que este análisis ampliado les haya ayudado a comprender mejor la profundidad de la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es valorar las relaciones que nos inspiran, nos desafían y nos ayudan a crecer. Y no tengan miedo de abrir sus corazones a nuevas experiencias y a nuevas personas, porque nunca saben dónde encontrarán su eterna inspiración. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.